Cordial saludo, doctor Luis. Mi equipo conformado por Yemeso Pimienta y Sandra Humada compartimos con usted la socialización de nuestro ensayo que se titula El currículo intercultural como desafío ético y pedagógico en la institución etnoeducativa Nueva Esperanza de La Guajira. Cuando hablamos de currículo en educación actual, no nos referimos solo a esos planes de estudio o de contenido. El currículo tiene que ver con el sentido de la escuela, con el tipo de estudiante y con el proyecto de sociedad que se construye desde el aula. En este sentido, entonces, el currículo no es algo fijo, sino una construcción permanente influida por factores históricos, políticos y culturales. Esta condición hace que el currículo entonces sea visto como un problema y una posibilidad. Un problema cuando se estandariza y se aplica de manera rígida sin tener en cuenta el contexto, pero es una gran posibilidad y muy amplia cuando entonces se entiende como esa experiencia viva, una experiencia reflexiva y transformadora que puede contribuir a la formación integral. En contextos rurales e interculturales como La Guajira, que es el contexto donde nosotros laboramos, el currículo entonces adquiere una dimensión ética más importante. Ya aquí no se trata únicamente de diseñar contenidos formales, sino de reconocer su diversidad cultural, lingüística y social del estudiante. Y entonces a partir de allí construir puentes entre los saberes escolares y los saberes propios de la comunidad. Sin embargo, pues históricamente en estos contextos se han recibido modelos curriculares externos y homogenizantes que no responden a la realidad de ellos. Entonces, esto genera consecuencias como la pérdida de identidad cultural, la desmotivación escolar, el regazo académico y dificultades en el momento de presentar evaluaciones estandarizadas. Ante esto, entonces, se hace necesario asumir una perspectiva crítica del currículo, donde enseñar no solo es eso de transmitir conocimientos, sino generar espacios de diálogo y reflexión crítica. En una institución educativa guayú, esta reflexión pues no es excepcional, sino es una urgencia pedagógica y social para construir un currículo más permanente. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que hablar de currículo en una institución etnoeducativa no es un tema técnico o administrativo, sino una cuestión política, cultural y humana. El currículo no se limita a organizar contenidos, también define qué saberes se valoran, qué identidades se reconocen y quiénes quedan en desventaja dentro del sistema educativo. El principal problema estructural se encuentra en la ruptura entre el currículo oficial estandarizado y la etnoeducación aplicada en las escuelas. Walsh 2009 señala que muchas propuestas interculturales existen más en el discurso que en la práctica. Esto genera pues una contradicción evidente, ya que la cultura guayú suele mostrarse en espacios simbólicos, pero continúa excluida del aula, de las metodologías y de la evaluación. Cuando el currículo ignora el territorio, la lengua y la cosmovisión del estudiante, deja de formar y comienza a imponer. Pues Freire 2005 advierte que este modelo reproduce una educación bancaria centrada en transmitir contenidos, pero muy débil en la construcción de identidad, lo que se convierte este vacío identitario en un origen de múltiples conflictos pedagógicos. De esta ruptura surge directamente la problemática lingüística. Al no reconocer la lengua materna como una base de aprendizaje, el currículo obliga a los estudiantes a enfrentar el español y el inglés desde una posición de desventaja cultural. Esto no representa inclusión, sino sobreexigencia académica. El aula se transforma en un espacio de silencio, miedo al error y frustración, lo que termina afectando el rendimiento escolar en los estudiantes. Este bajo desempeño se agrava con la fragmentación curricular. La falta de articulación entre docentes y las áreas genera aprendizajes discontinuos y trayectorias educativas incoherentes. Esta desorganización profundiza las brechas, debilita los procesos de recuperación y rompe la continuidad formativa que los estudiantes necesitan en las aulas. Estas condiciones conducen a una tensión constante con las pruebas Saber 11.
Se exigen resultados estandarizados a estudiantes formados en contextos de debilidad lingüística, fragmentación pedagógica y desconexión cultural. Como resultado a todo esto, se reproducen bajos puntajes, se limitan oportunidades educativas y el currículo deja de ser un puente hacia la movilidad social para convertirse en un filtro de exclusión. A todo esto se suman las condiciones socioeconómicas y socioemocionales del contexto, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el trabajo infantil y el desgaste emocional atraviesan la vida escolar, mientras el currículo continúa actuando como si todos los estudiantes partieran de las mismas condiciones, lo que evidencia una profunda injusticia estructural. Lo más preocupante es que estos problemas no actúan de forma aislada. La exclusión cultural debilita la lengua, la debilidad lingüística afecta el aprendizaje, la fragmentación pedagógica aumenta el bajo rendimiento y este refuerza la presión evaluativa. Así se construye un currículo de exclusión educativa que se repite año tras año. Pues romper esta dinámica es una tarea urgente. Se requiere un currículo intercultural real, lingüísticamente inclusivo, pedagógicamente coherente y centrado en la dignidad humana. El reto no es solo mejorar indicadores, sino transformar el sentido de la educación para que la escuela deje de reproducir desigualdades y se convierta en un espacio de justicia social y cambio educativo. Entre las conclusiones tenemos en primer lugar que se dice que el principal problema del currículo en contextos educativos guayú no está solo en estructura o en falta de normas, sino en la ausencia de una visión institucional que convierta la interculturalidad en prácticas pedagógicas reales. En segundo lugar, tenemos que la interculturalidad no puede seguir tratándose como un complemento del currículo, sino como un principio organizador, siendo capaz de transformar las relaciones de saber, de poder y de participación. Sin este cambio, pues entonces las propuestas curriculares se van a quedar solamente en lo simbólico y no van a lograr un impacto real. Otro aspecto clave es de entender que el currículo es una herramienta de justicia social, que por ejemplo en el contexto guayú la educación debe fortalecer las capacidades reales de los estudiantes, su identidad cultural y su autonomía, así como su participación en la comunidad. Ante cualquier reforma curricular, solo será sostenible si se fortalece esa cultura institucional, invirtiendo, por ejemplo, en el desarrollo profesional docente, promoviendo liderazgos pedagógicos interculturales y construyendo comunidades de aprendizaje que estén comprometidas con el contexto. Desde el punto de vista de la evaluación, el reto no va a ser elegir entre identidad cultural y rendimiento académico, no, sino diseñar esas formas de evaluación más flexibles y que sean contextualizadas. Finalmente, esta reflexión va a llevar a una conclusión humana y ética donde el currículo no es neutral, define quién puede aprender sin renunciar a su identidad. En educación guayú, un currículo crítico debe posicionarse entonces del lado de la dignidad, del lado del reconocimiento cultural y la esperanza, porque este entonces se va a convertir en una verdadera herramienta de transformación social. Tenemos aquí entonces también algunos referentes bibliográficos y muchísimas gracias.